creo que es importante entender que básicamente en un país hay dos tipos de personas, los privados y los servidores públicos. Los privados tienen intereses privados, tienen bienes, tienen relaciones privadas y lo que buscan normalmente, y legalmente normalmente así es promover sus intereses, que sus intereses crezcan, que sus bienes crezcan, que sus negocios sean cada vez más grandes y cada vez más interesantes. Es normal, cualquier persona privada tiene esas pretensiones, cualquier persona privada que tiene un negocio, que tiene un empleo, que tiene una familia, tiene un interés privado, esto es legítimo, esto es normal. Y del otro lado tenemos a los servidores públicos. Los servidores públicos son personas que durante ciertas horas al día y cuando ejercen ciertas funciones, tienen que privilegiar el interés público. Ahora, eso no quiere decir que esas personas dejan de ser también personas privadas, con intereses privados, que tienen que tienen una familia, que tienen empresas, que pertenecen a lo mejor a algún partido, a alguna asociación, que tienen una religión específica, que tienen un grupo social específico que les gusta promover, etc. La gran pregunta en el mundo del combate a la corrupción es qué tenemos que hacer con esas segundas personas, con las personas que también tienen un cargo público. La gran pregunta es si tenemos la obligación de exigirles a esas personas que cuando entran al servicio público renuncien a sus intereses privados, los tiren a la basura, los dejen a un lado y solo tengan intereses públicos. O dos, si los dejamos mantener sus intereses privados, pero lo hacemos de forma abierta, pública y transparente, a modo de que todo el mundo, todo el tiempo, siempre sepamos cuando está ejerciendo un cargo público qué intereses está promoviendo. Son básicamente las dos salidas que hay en el mundo en torno al tema del conflicto de interés. La segunda gran pregunta que se hacen en los diferentes foros en el mundo es ¿quién tiene que tomar la decisión? ¿Quién tiene que saber en qué momento puede estar incurriendo en conflicto de interés? Y otra vez, hay básicamente dos salidas en el mundo. La salida A es el servidor público. Es el servidor público. Un doctor en el IMSS es el encargado de decidir que él está a punto de incurrir en un problema de conflicto de interés y él tiene que ser el encargado de identificarlo, él tiene que ser el encargado de saber cuáles pueden ser las consecuencias, él tiene que ser el encargado de saber qué medidas tomar. Todos, en la gran mayoría de los países de la OCDE y de las democracias más desarrolladas del mundo, lo que se hace es que el servidor público pone a disposición de la autoridad, hace transparentes sus intereses privados de manera lo más completa e integral posible. Y es una autoridad autónoma e independiente la que lo asesora, la que lo ayuda, la que le dice, cuidado, estás a punto de incurrir en un conflicto de interés que puede someternos a todos a un problema posterior. Esas son básicamente las dos salidas que existen en el mundo. Entonces, tenemos a personas privadas, de las que en este momento no tendríamos que ocuparnos porque sabemos que tienen intereses privados, es normal y legítimo que los tengan. Y la duda es, ¿qué hacemos con esas personas que en algún momento del día son personas privadas, pero en otro momento del día son personas públicas, de derecho público, sometidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que tienen que seguir las directrices del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 10 directrices que entre otras cosas dicen que debe conducirse sin utilizar su empleo o cargo o comisión para beneficiarse de manera privada, que tiene que satisfacer el interés superior, que tiene que dar a todas las personas el mismo trato, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hicimos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos ocupamos de hacer un decálogo. El artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es el decálogo de los servidores públicos, es el código de conducta, ahí está. Es un código de conducta en una ley general que vale para todos los servidores públicos y que es el que le dice a los servidores públicos cómo deben comportarse en todo momento. Cuando redactamos este artículo, el servidor público tuviera muy clara la receta de aquello que la población esperamos de cada uno de ellos en todo momento, en cada una de sus actuaciones. Quisimos incluso que quedara en 10 fracciones para que fuera un decálogo y que tuviera ese simbolismo
de que los servidores públicos tienen un decálogo al que pueden acudir permanentemente para saber cómo deben comportarse. ¿Cuál era la tesis detrás de esto? La tesis detrás de esto es que a los servidores públicos les damos la receta de cómo deben comportarse y luego, en otro artículo de esta misma ley, les damos una salida muy sencilla, que es declarar sus intereses, ponerlos a disposición de todo el público, en específico primero de una autoridad encargada de revisarlos y tenerlos de manera permanente a su disposición, y luego, eventualmente, a disposición del público que puede estar revisando. Quiere decir que la Ley General de Responsabilidades Administrativas se va por la tesis de la gran mayoría de los países y democracias desarrolladas del mundo, que es: los servidores públicos deben de tener un parámetro de comportamiento, los servidores públicos declaran sus intereses y es alguien más el que permanentemente y constantemente el Estado está ocurrir en una situación que puede poner en conflicto tus intereses privados, intereses públicos, el cargo que estás ejerciendo. Ese es, digamos, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el país, México, ya tomó la decisión de irnos por la vía de la publicidad, irnos por la vía de las recomendaciones en positivo a los servidores públicos, irnos por la vía de la transparencia e irnos por la vía de una autoridad independiente diciéndole al servidor público: cuidado, estás a punto de incurrir y te doy una salida para que no incurras en un conflicto de interés. Esa es la tesis que ya tomó México, ya la incorporó en una ley general. Esta ley general vale por encima de leyes federales y por encima de leyes locales. Es el parámetro para todo el país. Ahora, la iniciativa que está a discusión, que estuvo a mi disposición, toma la posición contraria y parece contraria a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En específico, me preocupa mucho el artículo 6 de esta ley, que le pone la carga al servidor público de separarse de sus bienes. Es decir, le dice al servidor público: cuando vayas a entrar al servicio público, te tienes que separar de bienes e intereses que puedan entrar en conflicto con tu función de servidor público. Ahí encuentro muchísimos problemas. El primer problema es que el servidor público tenga la capacidad de entender qué de todos sus intereses, qué de todos sus bienes, qué de su patrimonio, cuáles relaciones, cuáles amigos, cuáles asociaciones, etcétera, podrían entrar en conflicto con su función como servidor público. Ese es el primer problema que le veo. El segundo problema que le veo es que esto puede llevarnos a una simulación. El servidor público, que en realidad no se separa de nada, simplemente pone todos sus bienes, ranchos, empresas, fondos y demás a nombre de alguien más un rato en lo que es servidor público. Les pregunto, diputados, si ustedes creen de verdad que una persona que lleva 10, 20, 30 años construyendo un patrimonio, construyendo una carrera, de pronto porque una ley le dice te tienes que separar de tus bienes, efectivamente lo va a hacer. Lo que va a hacer, en el mejor de los casos, es ponerlos a disposición de alguien más un rato en lo que puede ser, en lo que es servidor público. Y eso en realidad no nos sirve de gran cosa. Lo tercero que me preocupa mucho es el desincentivo que esto genera en el servicio público. Es decir, ahora le vamos a exigir a todo aquel que quiera entrar al servicio público separarse de todo lo que ha construido durante años. Pienso, por ejemplo, en un doctor. Queremos, por ejemplo, en el IMSS y en el ISSSTE a los mejores doctores posibles que pueda haber en México. A las personas que llevan años curando el cáncer de niños, por ejemplo. Al experto más grande en cáncer de niños. Lo queremos en el Instituto Nacional de Cancerología curando niños. El problema es que esa persona lleva 20 o 30 años trabajando en diferentes instituciones privadas, con laboratorios, en diferentes hospitales privados. Seguramente tiene una práctica privada en las tardes para compensar el mal sueldo que va a tener en el IMSS, etcétera, ¿no? Y entonces esta ley lo que le está pidiendo a ese servidor público es que se separe de todas aquellas cosas que le podrían generar un conflicto de interés en algún momento específico.
estamos sometiendo a los mejores técnicos, a las personas más capaces de México, a una decisión muy cruel, que es, si quieres servir a México, tienes que renunciar a todo aquello que construiste durante años. Me parece una mala salida que genera un desincentivo horrible para tener a las mejores personas en el servicio público. Pero además, y lo ligo con el artículo 10, el artículo 10 le genera la carga y la obligación al propio servidor público para definir él mismo en todo momento cuándo está incurriendo en cada una de sus funciones en conflicto de interés. Y les digo que es la salida menos utilizada en el mundo, que sea el propio servidor público el que tenga la carga y la obligación de generar sus propios criterios de cuándo está incurriendo en un conflicto de interés. Imagínense a este mismo doctor en el área de cancerología todo el tiempo. Imagínense cuando trabajó en un laboratorio que produjo en algún momento una medicina que es la mejor del mundo para el cáncer. Cada que va a recetar, el servidor público va a decir, híjole, ¿puedo o no puedo recetar esta medicina a este enfermo de cáncer porque puedo incurrir en un conflicto de interés? Y entonces tenemos a esa persona todo el tiempo atada a no poder tomar decisiones. El otro artículo que me preocupa mucho es el artículo 19, que es que los servidores públicos no pueden recibir, por ejemplo, regalos, y dice con motivo de ese encargo, y ese lo ligo al artículo 17, que es el que habla de las contrataciones públicas, que dice que las contrataciones públicas están prohibidas siempre que haya cualquier sospecha de conflicto de interés entre las personas morales y algún servidor público. Me parece que son dos artículos muy genéricos que tratan de resolver un problema que está ahí, pero que se puede resolver por otras vías de manera mucho más eficiente. ¿Qué quiero decirles? Y ya con esto, veo que se me está acabando el tiempo, ya con esto concluyo. Lo que creo es que esta ley tiene una buena intención, pero tiene muy malas salidas a la intención que queremos atacar. Creo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley muy completa que durante muchos meses se discutió en diferentes foros por diferentes personas, tiene una mejor salida. ¿Y cuál es esta mejor salida? La mejor salida es, hay una plataforma digital nacional que se está construyendo en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el específico en el Secretariado Ejecutivo. Esa plataforma digital nacional va a recibir las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos. El gran sueño que tuvimos quienes construimos esta ley y pensábamos en la plataforma digital nacional es que eventualmente esa plataforma digital nacional va a estar conectada a los registros públicos de propiedad, a los registros públicos de comercio, al sistema financiero, a los diferentes sistemas de registros de propiedad y comercio, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando un servidor público declare sus bienes y declare sus intereses, sea la propia plataforma digital la que nos esté alertando cuando el servidor público está a punto de incurrir en un conflicto de interés de manera permanente y sistemática, y haya una autoridad que se pueda acercar al servidor público y decirle, oye, cuidado, estás a punto de incurrir en un conflicto de interés, te doy esta salida. En este caso en concreto, en esta situación específica, necesitamos que tú no tomes ninguna decisión, que tú te separes y lo hagas de manera pública y abierta, para que ni siquiera se genere este concepto que es conflicto de interés aparente, que es cuando la gente puede pensar que hay una situación en la que está a punto de incurrir un servidor público que puede poner en riesgo el prestigio no solo de él, sino de la institución en su conjunto. Y creo que esta es una salida mucho más viable, porque además se compone de otros dos elementos. Entonces, el primer elemento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la publicidad. El servidor público, abierta y públicamente, pone a disposición del público y de la autoridad, estos son mis bienes, estos son mis intereses. Y este es el cargo público que voy a ejercer. Y hay un tercero, que es una autoridad que está observando permanentemente si hay el peligro de que ese servidor público incurra en un conflicto de interés. Entonces, la primera salida es la publicidad. La segunda salida es el entender al conflicto de interés no como un acto de corrupción. Es decir, los conflictos de interés... Los conflictos de interés no son en sí mismos actos de interés, es una situación de riesgo. No siempre que existe
el posible conflicto de interés, existe un acto de corrupción. Y así es como lo trata la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este doctor, por ejemplo, que he estado poniendo de ejemplo, imagínense que un día le toca estar en el área de adquisiciones, en el comité de adquisiciones del IMSS, y tiene la posibilidad de decidir si se compra ese medicamento contra el cáncer del laboratorio en el que él participó. Si todo el mundo sabe que ese doctor trabajó en ese laboratorio porque lo puso en su declaración de intereses y el IMSS está a punto de hacer una compra multimillonaria de ese medicamento, lo que una autoridad imparcial seguramente le va a decir es, oiga, en este momento y para esta decisión en concreto, por favor usted sálgase de esta reunión y usted no tome ninguna decisión respecto a la compra de este medicamento en específico. El doctor se sale, se hace público que el doctor no participó en esa compra, y si ese es el mejor medicamento y la decisión del comité es comprarlo, está salvaguardada la integridad del servidor público que no cometió ningún acto de corrupción, pero también está salvaguardada la integridad de la institución que no parece haber cometido ningún acto de corrupción porque nadie con intereses en conflicto estaba en la decisión. Y el tercer elemento de la Ley General de Responsabilidades es, pero cuando hay una situación de conflicto de interés y un servidor público opta por dejarse sobornar o por desviar recursos o por traficar influencias, entonces sí, la Ley General establece un procedimiento concreto para someterlo a un procedimiento de responsabilidades. En conclusión, creo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene mucho mejores salidas que la ley que se plantea, tiene salidas mucho más fáciles, mucho más ágiles, mucho más acordes a la tendencia internacional y a las herramientas para combatir el conflicto de interés que se están utilizando en las democracias más desarrolladas del mundo. Y en el mejor de los casos, lo que podríamos hacer es pasar algunos de los conceptos que vienen en esta iniciativa a la Ley General de Responsabilidades. En el mejor de los casos, podríamos utilizar algunos de los elementos que sí vale la pena considerar de esta iniciativa a la Ley General de Responsabilidades. Es, digamos, lo que me gustaría poner sobre la mesa. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias, doctor Mas. Sí, diputado Montalvo, le iba a sugerir que pudiera continuar con la reunión para escuchar al próximo. El compañero diputado Oscar González se encuentra en la Comisión de Hacienda por vía virtual, también importante, están discutiendo algunas cuestiones. La pregunta es si está el doctor David Enrique Merino Telles. Sí está, bueno. Sí, diputado, aquí estoy, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Coordinador General del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión del GIO, de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la 64 legislatura de 64 legislatura de la Cámara de Diputados. Bienvenido, doctor. En la mecánica, entonces, está maestro Max, que concluya la participación del doctor David Enrique, y al término de la misma, los compañeros diputados pudieran hacer algunas preguntas para rogarle que se mantenga la sesión virtual, maestro Max Kaiser. Gracias. Adelante, doctor David Enrique Merino. Muchas gracias, diputado. Agradezco a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la invitación. Me da mucho gusto saludar a los diputados y diputadas. Y con base en esta propuesta de iniciativa de la Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés, yo tengo algunos comentarios. Muchos de ellos ya los abordó el maestro Max Kaiser, en el sentido de que finalmente es una norma o una propuesta de norma que es muy interesante. Es un intento, finalmente yo considero que bueno, porque todos los intentos legislativos siempre son muy valiosos y requieren de un estudio. Pero yo tengo unas cuestiones a considerar ahí. Efectivamente ya tenemos al día de hoy
una ley general de responsabilidades administrativas que no nada más tomó tiempo y esfuerzo y análisis de muchos sectores, sino que finalmente debemos de considerar que forma parte de un marco normativo integral que se realizó para establecer lo que es nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Básicamente yo siempre lo homologo a una especie de auto, es decir, nosotros construimos un auto, pero ese auto pues finalmente se va haciendo necesario que se le dé mantenimiento, e inclusive si alguien quiere, pues ponerlo más bonito y que tenga más potencia, que tenga más caballos. Yo tengo que comenzar primero con, no me queda muy claro el objeto de la norma, de la ley que se propone, porque finalmente en el título viene combate a conflicto de interés, pero posteriormente en el articulado nos señala que el objeto es establecer realmente, en observancia de las medidas y directrices dispuestas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Austeridad Republicana, los mecanismos para identificación y gestión de los conflictos de intereses, a efecto de prevenir la actuación bajo un conflicto de interés. Es decir, a mí no me cuadra el que en el título diga combate a conflictos, la palabra combate tiene un significado y una implicación, pero después en el articulado nos señale que es la prevención. Yo creo que desde ahí hay que adecuar, tiene cosas muy valiosas, me parece muy importante, por ejemplo, la etapa de la propuesta en materia de definiciones. Tiene definiciones que son interesantes, que sí van un poco más allá de las que señala la misma ley y que podría permitir entender a los servidores públicos hasta dónde puede llegar el tema del conflicto de interés. Sin embargo, también considero que hay que analizar finalmente con qué otras normas tiene que correlacionarse esta propuesta de ley. Uno es, desde luego, con la Constitución Federal y otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley General contempla la figura, que esa es una situación muy importante, y yo considero también que tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Perfeccionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sería el equivalente a ir adecuando y perfeccionando este auto que ya construimos, este automóvil, para que siga caminando y cada vez sea mejor y sea más competitivo y pueda llegar a la meta en primer lugar? ¿Sí? O expedir una nueva norma, que es esta Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés. Yo, en la experiencia personal que yo tengo, fui durante varios años litigante en materia de responsabilidades administrativas, les puedo decir que de por sí hemos tenido muchos cambios en cuanto a las leyes de fondo y las leyes procedimentales. Y en algunos casos, además del derecho administrativo, el derecho supletorio era el derecho penal y luego fue el derecho civil. Y en este caso, pues es el derecho administrativo, porque nos tenemos que ir supletoriamente a la ley del procedimiento administrativo y esa a su vez tiene como norma supletoria el Código Civil. Es decir, esta norma no nada más es aprobarla por aprobarla, es ver todo el marco correlativo que tendría que ver y sobre todo la aplicación que podría llegar a tener. Igual que el maestro Kaiser, yo tengo algunos planteamientos y algunas dudas con respecto a esta obligación que le impone la ley al particular, al servidor público, con respecto precisamente a separarse, ¿sí? Porque nos establece el artículo 6, se verán obligadas los servidores públicos a separarse legalmente de los activos e intereses económicos. Es importante señalar que la definición de activo como tal es una definición muy amplia, tanto en materia contable como en materia jurídica. Debe estar perfectamente señalado qué se va a entender por activo y por interés económico. Pero más allá de eso, yo tengo la duda de que sea constitucional, porque de una u otra forma, los abogados litigantes por ahí podrían entrar perfectamente para tener un tema, inclusive hasta de una controversia constitucional, una acción de constitucionalidad, porque la misma Constitución Federal señala que todos bueno, en mi época, cuando yo estudié, yo ya voy para 43 años, el artículo 1 de la Constitución tenía solamente un párrafo, ahora es diferente, pero nos señalaba, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán modificarse sin extinguirse salvo en los casos y condiciones que la misma establece. Así señalaba el artículo, ¿sí? Y eso hace que todas las personas, sean servidores públicos o no, tengan esas garantías individuales. Actualmente, con el marco de supraconstitucionalidad, y aquí me siento un poco mal platicando de estos temas frente a Max, porque pues, él lleva muchos años dando esta clase en el ITAM, pero finalmente con este marco de supraconstitucionalidad, en la cual ya tenemos que tomar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otros instrumentos,
pues tenemos derecho a tener un patrimonio que puede ser lícito, y un patrimonio que puede venir de muchos años de trabajo, que va a tener dos consecuencias que solo voy a tocar y no voy a ahondar porque ya lo hizo Max. Uno, vamos a perder servidores públicos muy valiosos que llevan muchos años de carrera y que en muchas ocasiones son los que operan la administración pública. Nos ha sucedido ya en algunos casos. Y dos, un tema también importante es el hecho de que se va a generar la simulación. Como ustedes saben, yo me especializo en temas de prevención del lavado de dinero. Es una de las áreas que yo llevo muchos años trabajando. Y una de las cosas que más trabajo nos cuesta identificar es lo que se llama beneficiario final. Porque finalmente, a través de estrategias de simulación, las personas colocan o realizan estrategias para que los bienes y los activos no estén a nombre en los títulos de propiedad o en las cuentas, ¿sí?, de las personas que verdaderamente disponen y tienen ese beneficio de los bienes. Y eso va a acabar sucediendo con la redacción como está. Ahora bien, yo quisiera comentarles también que a mi criterio vale más perfeccionar la ley de responsabilidades administrativas y no nada más en este tema. Pese a que no es una ley vieja, es una ley nueva, vamos a llamarlo, porque tiene muy pocos años. También hay que reconocer que hay temas que han ido saliendo y que se han ido generando. Entonces, ¿por qué no realizar un perfeccionamiento? Las definiciones que me parecieron buenas se pueden incorporar, los temas precisamente de reporte que también se correlacionan se pueden incorporar. Y hay un tema a nivel litigante que es mucho más difícil litigar entre más normas hay. Y eso es real, porque tenemos no solo que meternos en estudiar una sola ley, que puede ser la ley procedimental y la ley de fondo, que es la misma, sino que cuando tenemos muchas normas, y esto sucede para los que somos fiscalistas, yo de origen soy fiscalista, para llevar un proceso fiscal tienes que estudiar la ley procedimental, que es la contenciosa, el código fiscal, la ley del impuesto específico, el reglamento, la ley federal de los derechos del contribuyente y la que llegue, porque a veces hay más, disposiciones de carácter administrativo. Eso hace muy complicados que haya procesos, hace muy complicado también para los jueces y el aparato jurisdiccional el dar sanciones. Y aquí yo voy a una parte, la eficiencia y la eficacia que nosotros buscamos tener precisamente con la norma. ¿Por qué? Porque finalmente hay que reconocer que no basta con tener una ley, la ley debe llegar a su fin. Entonces, yo lo que les podría decir es, la ley contempla, este proyecto de ley, contempla una idea que de fondo me parece buena, es decir, identificar los conflictos de interés, pero creo que también hay un tema que debe analizarse, que se llama obediencia jerárquica. La obediencia jerárquica es una figura de derecho administrativo, la cual tiene además tesis y jurisprudencia de la Corte, que especifica que inclusive aunque pudiera llegar a haber un conflicto de interés, si existe una orden directa por parte de un superior jerárquico a un inferior, ese inferior no puede excusarse ni puede dejar de realizar la actividad, labor o función que está realizando. Entonces, esa obediencia jerárquica se utiliza tanto para acusaciones como, o sea, lo que la ley denomina faltas, ¿sí?, que pueden ser graves o no graves, como para la defensa. Entonces, yo creo que tenemos que estudiar estas figuras para poder ver hasta dónde puede llegar. Yo lo que les diría es importante el ampliar la figura del conflicto de interés. Sí, desde luego que lo es sumamente importante, no solamente para temas anticorrupción. Esto también aplica para temas de lavado de dinero, ¿sí?, para financiamiento al terrorismo. Aplica también para temas inclusive hasta de defraudación fiscal. Este tema de conflicto de interés es muy amplio lo que se tiene que estudiar. Ahora, ¿sería conveniente tener una norma? Yo no soy nadie para decidirlo, eso está en manos de los legisladores, pero una parte fundamental es poder tomar esta figura de conflicto de interés y ampliarla. Me parece adecuado, pero lo que yo creo que no es adecuado es el hecho de que se le obligue a un particular que en este caso, de acuerdo a su función, cargo, que está realizando como servidor público de cualquier nivel, que tenga que separarse de un patrimonio. Estaríamos entrando en figuras como las que se han dado en otros países, donde la gran mayoría de los servidores públicos, y esto es real, llega a ser casado por bienes separados o divorciado. Y ya ha pasado, ha sucedido, hay casos documentados en los cuales se divorcian, los bienes se los queda la esposa, terminan su encargo y se vuelven a casar. Entonces, al final del día, yo creo que no debemos entrar en esto. Lo que debemos de hacer es fortalecer el servicio público,
que ese servicio público de carrera que durante muchísimos años se ha buscado hacer, se fortalezca y que la gente entienda que puede tener un trabajo, como se ha mencionado, que puede tener su remuneración, que puede inclusive tener otros negocios. No es malo tener otros negocios. Muchos de los legisladores que aquí nos están escuchando son empresarios y es importante que lo sean porque generan economía, generan empleo, generan bienestar. Pero lo que se tiene que hacer es manifestar que se tiene ese negocio, ¿sí?, en las declaraciones. Para eso también se amplió el esquema de declaraciones y se perfeccionó el sistema. Entonces, yo para concluir, básicamente lo que les diría es, concluyendo, uno, me parece una buena idea el tema de lo que contempla de fondo general la ley. Segundo, creo que la forma en la que está planteado puede perfeccionarse y hacerse de una mejor forma, y creo que podríamos abarcar mucho más si hacemos un estudio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incorporando, y en esa parte coincido con Max, me preocupa mucho el tema de que sea el particular el que tenga la carga de hacer la separación patrimonial de intereses y de activos. Repito por el tema de la simulación, el tema de que nos podemos quedar sin servidores públicos de carrera, que esa parte también creo que es muy importante el conservarlos. Y yo terminaría con una frase, porque estuve pensando cómo hacerlo. Yo lo que les podría decir, y me voy a permitir leerla, es una frase que estructuré el día de hoy, inclusive por la mañana la terminé, que dice: en materia de políticas públicas, no porque existan más leyes van a existir menos corruptos, ni porque haya menos leyes habrá más corruptos. Entre más sencillo sea el sistema jurídico, será más fácil de entender la norma para el gobernado y de aplicar para la autoridad. El combate a la corrupción no es una cuestión de cantidad de leyes, sino de calidad y aplicación de las mismas. El Poder Legislativo tiene en sus manos la enorme responsabilidad de perfeccionar el marco normativo anticorrupción en México, haciendo que nuestras leyes sean no solo eficaces, sino también eficientes y que permitan transformar nuestro Estado de Derecho en un auténtico bienestar social, con seguridad jurídica y crecimiento para todos los gobernados. Con esto yo termino. Quiero hacer un comentario personal, agradecerle a muchos de los diputados que estoy viendo por los mensajes, las veces que nos veíamos en la Cámara, el apoyo que me dieron. Les quiero avisar que finalmente el cáncer fue superado, después de un año de lucha. Perdí una pierna, ya tengo mi prótesis, ya me está saliendo pelo, parezco peluche de farmacia barata, pero ahí vamos. Los estudios ya salieron favorables y les agradezco muchísimo el apoyo que me han dado en este año a todos los diputados y diputadas que me vieron en la Cámara y me saludaban y me preguntaban. Y pues vamos a regresar con todo para finalmente poder seguir haciendo este trabajo que agradezco y que finalmente espero sea de utilidad para la comisión. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes para cualquier comentario o pregunta. Gracias, doctor David Enrique Merino. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción celebra su estado de salud, que esté mejorando al 100%. Esperamos saludarlo de manera personal en las tareas de la comisión y agradecemos, por supuesto, en todo lo que vale, toda la disposición que tiene para seguir integrado a este equipo de trabajo. Bien, agradeciendo la participación del doctor David Enrique y del maestro Max Kaiser Aranda, agradecerle a la diputada Marcela Torres, pues que haya sido el medio para contactar al estimado maestro Max Kaiser, pues solicitarles, compañeras diputadas, diputados, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, que por favor, con ánimo de que pueda grabarse, que estenográficamente puedan dar su nombre y que digan a quién va dirigida la pregunta o el comentario. Adelante, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? No vemos sus manitas. Marcela, diputada Marcela, adelante, por favor. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, un gusto saludarlos. Pues enorme admiración por Max Kaiser y por David también, desde luego que me llena de alegría que haya vencido esta batalla contra el cáncer y qué bueno que vamos a poder tenerlo en la Cámara mucho tiempo más con sus valiosísimos conocimientos. Creo que el tema, me encantó sus ponencias, las dos. Yo he sido, como saben, diputada, senadora y luego diputada. Hay
hay un conflicto claro cuando eres legislador, que tu función es hacer leyes y modificar las que hay, por un lado. Pero por otro, pues lo que acaban de decir es importante, ¿no? Si no está descompuesto algo, no lo compongas. En este caso específico hablábamos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de cómo esta iniciativa, que tiene una muy buena intención, como muchas de las que se presentan en la Cámara, pues puede inclusive confundir, ¿verdad? No solo ayudar a que haya menos corrupción en México, sino que al revés, hacerlo mucho más complejo, subjetivo en cuanto a criterios, etcétera. Mi pregunta, y es para los dos, yo quisiera escucharlos, es ¿cuál es el reto desde su perspectiva, desde su punto de vista de cada uno? Quisiera escucharlos a los dos, en el tema de la corrupción en el país, ¿no? A mí me ha tocado ser legisladora cuando había gobiernos de PAN, luego de PRI y ahora de esta nueva opción que es Morena. En las tres he encontrado problemas de corrupción, ¿no? Podríamos hacer una gráfica, este gobierno todavía va temprano, pero ya hemos encontrado y denunciado muchos actos de corrupción también. Entonces, quisiera yo que me dijeran desde su amplio conocimiento, ¿cuál creen que sea el reto? ¿En qué sí debiéramos trabajar los legisladores y legisladoras, no importando el grupo parlamentario, sino para hacer de México un país realmente, como ustedes lo dicen, más simple, en donde la corrupción se atajara de manera más sencilla, más clara, y que fuera un país más transparente y menos corrupto? Muchísimas gracias. Esa es la pregunta. Pues si quieres me aviento yo primero, David. También me sumo a la emoción de la noticia. Qué bueno, qué gusto tenerte sano y tenerte bien. Muy emocionante siempre escuchar este tipo de noticias. Bueno, yo diría tres cosas, diputada Torres. A ver, lo primero es, tenemos que enfocarnos en la autonomía de los órganos que están incorporados al Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que esa es la clave número uno de todo lo que se construyó y que si logramos podríamos empezar a pasar a otro tipo de historia, a construir otro tipo de historia en México. Se diseñó el Sistema Nacional Anticorrupción con la idea de que hubiera tres vertientes. La vertiente penal, que es la más drástica, la más dura, la más compleja, la vertiente administrativa y la vertiente de fiscalización. Tenemos en la vertiente penal a la Fiscalía y al Poder Judicial tratando de meter a la cárcel a corruptos. Tenemos en la vertiente administrativa a órganos como la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública y las auditorías locales y las secretarías de Función Públicas locales, tratando de investigar y sancionar actos administrativos de corrupción. Y tenemos en la parte de la fiscalización a todo el Sistema Nacional de Fiscalización que cuelga del Sistema Nacional Anticorrupción. Si lográramos, si lográramos solo esto, que todos esos órganos empezaran a ejercer su autonomía y escoger ellos mismos, sin criterios políticos de ningún tipo, a quién investigan, a quién sancionan y cómo, lograríamos un mundo de cosas en este país. Es decir, que no tuviera que ver ya nunca más con decisiones políticas. No queremos ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los presidentes municipales, ni a los titulares de los legislativos locales tomando la decisión de a quién sí investigar y a quién no, a quién sí sancionar y a quién no. El gran logro sería que fueran los propios órganos autónomos decidiendo a quién audito, a quién investigo, a quién sanciono, a quién meto a la cárcel, de quién recupero. Y entonces ese sería el gran avance. 2. Otro gran avance sería tener un cerebro lo más sólido posible de la corrupción, que es la Plataforma Digital Nacional. Si la Plataforma Digital Nacional fuera este cerebro que legalmente está diseñado, en el que se incorporan diferentes plataformas, en el que se comunican diferentes plataformas y en el que hacemos inteligencia contra la corrupción, problemas como el conflicto de interés serían mucho menos recurrentes y mucho más fáciles de prevenir. Es decir,
Si esta gran plataforma tuviera, por ejemplo, todas las declaraciones patrimoniales, esta plataforma viera todas las contrataciones públicas, esta plataforma tuviera acceso a las transacciones financieras, esta plataforma tuviera acceso a los registros públicos de propiedad, a los registros públicos de comercio, etcétera, tendríamos una plataforma digital permanentemente haciendo prevención de la corrupción y alertándonos todo el tiempo de posibles problemas en todo el sistema. Este sería el gran avance de la historia del país. Y tercero, estoy completamente de acuerdo con lo que dice David. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es una muy buena ley, es una ley sólida, pero lo que todo abogado tenemos perfectamente claro es que no hay leyes finales. Nunca nadie va a hacer una ley que es la última ley de un tema. Siempre se tiene que adaptar, siempre tiene que moldearse con los tiempos, etcétera. Entonces, lo que yo diría como tercer tema es revisar en qué momento estamos de la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, qué ha servido, qué ha fallado y hacerle los ajustes necesarios, como por ejemplo algunos de los conceptos que están en esta ley. Yo serían las tres cosas que diría que en las que nos podríamos enfocar y mejoraríamos muchísimo en el tema del combate a la corrupción. Bien. Pues bueno, yo contestando, yo me iría a un enfoque un poquito diferente, obviamente no por ello contradictorio o separado de lo que dijo Max. Yo lo que les diría es, como legisladores, en mi opinión, para combatir la corrupción actualmente, yo me enfocaría en varios temas muy específicos. Primero, el fortalecer la eficiencia y la eficacia de las normas que hay. Voy a explicar por qué. Realmente no tenemos procesos o condenas en materia de corrupción como tal en México. Nuestro índice es muy bajo. Entonces debemos fortalecer el hecho no solo de la investigación, sino también de la judicialización de los procesos y que estos procesos lleguen pues a una condena, ya sea en el sentido que sea conforme está en la ley. Yo creo que no sirve de nada tener un Ferrari si no tienes quien lo sepa manejar y quien lo lleve a la meta. Y lo que nosotros tenemos es una muy buena ley, que es perfectible, desde luego, y yo nunca he dicho que esta propuesta de iniciativa no funcione. Yo considero que tiene muchas cosas valiosas, de verdad. Son 4 o 5 puntos muy, muy valiosos que se pueden incorporar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pero hay que trabajar en que no solo se fortalezca la investigación, sino que se llegue a un término de sanción, que esa es una parte importante. La segunda, yo me enfocaría en el tema digital. Muchos países también están trabajando actualmente con temas digitales, no nada más en la plataforma que ya contempla la ley, sino en el fortalecimiento de las mismas. Por ejemplo, la instrumentación de mecanismos como el blockchain, como la identificación biométrica, que ya se está trabajando con una iniciativa que está ahí mismo en la Cámara, que impulsa el diputado Javier Hidalgo, que es la Ley de Identidad y Ciudadanía Digital, y la utilización de la firma electrónica puede llevarnos no solo a identificar beneficiarios finales reales de las compras y las empresas que se hacen a través de compras públicas, sino también el poder tener esquemas de seguridad informática, repito, como es el blockchain, para que sea muy seguro y a través de plataformas tecnológicas se pueda prevenir estos actos de corrupción e inclusive de conflictos de interés. Un tema adicional que para mí es fundamental es la capacitación. La capacitación no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. Recordemos que la Ley General de Responsabilidades contempla también sanciones, faltas y sanciones del sector privado. Y, por ejemplo, mucha gente no sabe que la corrupción, cuando menos, abarca 10 conductas, cuando menos. Y eso es algo que no toda la gente lo sabe. Se ubican mucho en el cohecho, en el peculado. Pero hay otras conductas que son igualmente graves que se tienen que prevenir, y para eso yo creo que una parte importante es la prevención, y la prevención tiene mucho que ver con la capacitación. Finalmente les diré, y tomando el comentario de la diputada Marcela, nosotros como grupo, como YAU, agrupamos al día de hoy casi 80 entidades entre públicas y privadas en el grupo, y pensando en estos temas que el combate a la corrupción no debe tener partido ni colores, actualmente estamos capacitando a casi 800 servidores públicos de todos los gobiernos estatales, de los 32 gobiernos estatales,
inclusive del federal, en materia de combate a la corrupción en entorno digital. Estamos capacitando Comisión Bancaria, WIF, todas las WIPs del país, Procuradurías Fiscales Estatales del país, Procuraduría Fiscal de la Federación y el SAT. Y lo estamos haciendo sin distingo de color. ¿Por qué? Porque el combate a la corrupción, sin importar quién gobierne, puede ser estatal, municipal o federal, al final es un problema que nos afecta a todos, porque el dinero, si es corrupción pública, el dinero es para el bien público temporal, como dirían por ahí los filósofos del derecho. Y si es dinero privado, de todos modos es dinero que deja de llegar de una forma lícita a los trabajadores a través de utilidades, por ejemplo, que es algo que se estila mucho, y que daña la economía familiar. Entonces, yo lo que les diría es capacitación, en este sentido, ¿sí? Tecnologización, que es muy importante, y fortalecimiento de la ley existente a través de una eficiencia realmente de las normas anticorrupción, que se apliquen y que haya resultados como se esperó cuando se hizo la norma. Muchísimas gracias a los dos. Diputado Bien, Montalvo. Diputada Ruth, sí. Adelante, Buen día. diputada Ruth. Gracias, diputado Montalvo. Buen día a todas, a todos. Ha sido un placer las ponencias que hemos escuchado. Y quisiera preguntar al maestro Max. Usted nos habló al inicio de su ponencia que los servidores públicos no pueden dejar de lado que son también personas y que tienen intereses legítimos. En caso concreto, ¿cuál debe ser o cómo debe ser su actuar en materia de laicidad? Voy a agradecer mucho su opinión y su respuesta a esto. Y al doctor Merino, doctor, también gracias por su participación con la redacción y lo acaba de mencionar, que hay muchos aportes importantes de esta iniciativa. Sin embargo, pensando en la redacción que se tiene actual de la iniciativa, ¿usted considera que puede existir la posibilidad de que se contraponga con lo ya establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, desde sus definiciones como hasta sus procesos sancionatorios, que genere antinomías y evite que precisamente no se combata lo que estamos buscando con esta propuesta? Voy a agradecer mucho también de su respuesta. Gracias a ustedes. Con mucho gusto, diputada. Si entendí bien, la última palabra era laicidad, ¿cierto? Es decir, ¿cómo debe comportarse un servidor público respecto a la laicidad? ¿Entendí bien? Así es. Perfecto. Así es, maestro. Es exactamente, creo, igual que con el tema de los intereses. Es decir, las personas tienen, de acuerdo a la Constitución y a las diferentes convenciones internacionales, el derecho a creer en lo que quieran. Y no podemos pedirle a un servidor público que deje de creer en algo, que deje de creer en una religión o en algo parecido a una religión cuando ejerce el cargo público. El parámetro lo tienen en realidad sencillo los servidores públicos. David ya lo dijo, es el artículo 1 de la Constitución y también está las directrices de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, el artículo 1 de la Constitución dice que un servidor público no puede hacer de ninguna manera ningún tipo de elección en favor o en contra de nadie, y uno de los elementos que pone es por virtud de sus creencias. Pero luego lo refuerza el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice que los servidores públicos deben de conducirse siempre con rectitud, pero además deben de satisfacer el interés superior y dar a las personas en general siempre el mismo trato. Yo creo que ese es el criterio más sencillo, es decir, la idea no es pedirle a los servidores públicos renuncia a tus creencias y no las traigas nunca a tu actuar, porque eso es imposible. Todas las personas tomamos siempre decisiones con base en lo que creemos, con base en nuestra experiencia, con base en lo que hemos vivido, lo que son nuestros valores. Eso es, digamos, es imposible de pedirle a un servidor público, a una persona en general, toma decisiones en contra de o al lado de tus creencias. Imposible. Lo que creo que podemos hacer
en el tema de la laicidad, pero también en el tema de los intereses económicos, de los intereses políticos, de los intereses sociales, es decir, de todo aquello que forma parte de la vida de una persona, es que cuando estés en el cargo público, tu primera función es satisfacer el interés general, actuar con rectitud y tratar a todas las personas de la misma manera. Eso para actos concretos respecto de personas concretas, pero también para hacer normas y para hacer leyes. Es decir, cuando un servidor público hace leyes, la idea es que piense siempre en el interés superior, lo haga con rectitud y no de trato desigual a nadie por vía de las creencias. Yo creo que es mucho más fácil y pragmático pedirle a un servidor público eso, a pedirle que o renuncie o deje a un lado aquello en lo que cree. Bien, yo perdí un poco el audio, me quedé con la duda de si la pregunta era si la propuesta de iniciativa de ley que estamos comentando se contrapone con lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fue esa la pregunta, ¿verdad? O sea, me cortó un poquito el audio. Sí, así es, doctor. Okay. Sí, no te preocupes, estoy atenta. Muchas gracias. Oye, Paulina, fíjate que ya me escribió por mensaje. Si quieres, bueno, déjame, le escribo por ahí. Voy contestando. Ahí estamos. Lo que yo le puedo decir es, y retomo el comentario que hice, a mí me parece muy valiosa la propuesta. Nunca he dicho que se contrapone, esa es una parte importante. Yo siempre he dicho que todo lo que perfeccione debe ser bienvenido, y a mí me parece que muchos de los conceptos que tiene esta propuesta de ley perfeccionan lo que ya establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo que yo estoy manifestando es una cuestión de práctica. Resulta poco práctico y más complicado a la hora de, vamos a llamarlo, de realizar las acciones, de interpretar las normas, porque finalmente las normas en materia administrativa tienen una forma de interpretación distinta a otras normas. El hecho de que haya tantas leyes, para mí, como abogado, yo lo que consideraría mejor es esta misma norma, esta misma propuesta de ley federal de combate al conflicto de interés, me termina remitiendo para muchas cosas, para muchos temas, a la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que también la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas me remite a la del procedimiento contencioso, del procedimiento administrativo, perdón. Entonces, una de las partes aquí importantes es, no es que se contrapongan, simplemente por una practicidad a la hora de operar la norma, ¿sí?, que eso le corresponde al Poder Ejecutivo y desde luego pues al particular en caso de una defensa. Lo que yo propongo es que estas normas puedan complementar lo que ya señala precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No es que se contrapongan, ni que podamos tener estas situaciones que nos vayan a generar un conflicto de normas, como jurídicamente se denomina, sino simplemente el hacer un estudio profundo del conflicto de interés, como está en la Ley General de Responsabilidades, y complementarlo con esta norma, para que nosotros pues, solamente tengamos una ley que estudiar en esta materia y no 2 o 3, porque entonces sería el equivalente a decir, bueno, pues ahora vamos a hacer una norma para combatir el cohecho, y una para combatir el peculado, y una para combatir no sé, el ejercicio indebido de funciones, que ya están en otras normas y que si son penales, bueno, están en otras leyes diferentes. Simplemente lo que estoy tratando de hacer es que la norma sea más fácil a la hora de la operación, considerando que los servidores públicos no son abogados, la gran mayoría, y la interpretación de la norma debe ser muy sencilla para ellos, para que la entiendan y la puedan cumplir sin tener esa complicación a la hora de hacerlo. Pero a mi juicio, repito, es una muy buena norma, no se contrapone con lo que establece, pero creo que las formas y procesos, lo que sí se podría llegar a contraponer es el hecho de que yo tenga que renunciar a mi activo o mi patrimonio, pero ni siquiera con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino con la Constitución Federal, que a mí como garantía individual y como derecho humano en México, o garantía otorgada, me permite tener un patrimonio, siempre y cuando, bueno, pues sea derivado de la libertad de trabajo, que también la misma
Constitución me permite. Y no necesariamente el que yo tenga un patrimonio o el que yo tenga activos quiere decir que yo tenga un conflicto de interés, porque para eso existe la información y la excusa de participación. Así es como yo lo veo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias La diputada Magda, Elisa quiere hacer uso de la palabra, después la diputada Jimena. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, pues agradecer muchísimo la presencia de Max Kaiser y de David Merino. La verdad es que nos deja muy claro pues cuáles son sus comentarios y bajo su experiencia y conocimiento, qué es lo que nos proponen, que es que se perfeccione la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y sobre todo me queda muy claro lo que nos comenta David Merino, de que no porque existan más leyes habrá menos corrupción. Esa frase a mí se me queda muy grabado, porque pues yo creo que como diputados no tenemos que buscar sobre legislar, sino sobre lo que ya tenemos, buscar que se perfeccione. Y en ese mismo sentido, David Merino comentó que dentro de la propuesta que se hace de esta iniciativa, él ve alrededor de 4 cosas que son pues muy valiosas y que valdría la pena que las pudiéramos incorporar en la legislación ya existente, y me gustaría saber cuáles son esas 4 cosas que él visualiza que debiéramos rescatar. Muchísimas gracias por su respuesta. Gracias. Gracias por gracias, perdón. Sí, diputada Jimena. Sí, muchas gracias. Muy buen día a todas y todos, a mis compañeros de esta comisión. Les agradezco las extraordinarias ponencias que nos han dado oportunidad de escuchar al doctor Max Kaiser y al doctor David Merino, que por cierto, muchas felicidades, David, estás cruzando un tema de vida. Gracias también por compartirlo. Creo que es importante para todos los que hemos sido testigos de tu trabajo que nos compartas y bueno, celebramos de verdad esta noticia, y nos va a dar mucho gusto seguirte viendo también pues en la Cámara haciendo los trabajos, sobre todo los enfocados a tecnologías de información. Yo tengo una inquietud muy grande respecto, y coincido completamente con que el reto no está ni en tener más leyes, ni en tener más artículos per se. Yo creo que efectivamente las normas se pueden ir mejorando. Obviamente para eso estamos las legislaturas, y los comentarios de expertos como ustedes pues nos traen mucha luz, sobre todo a la hora de analizar iniciativas tan importantes como estas. Ya lo veíamos que de las 3 preocupaciones de los mexicanos que se tienen a nivel general son cuestiones de inseguridad, corrupción e impunidad, y creo que están relacionados con aspectos que ambos tocaron en las ponencias. Mi inquietud es, desde su punto de vista, ¿cuál es el reto que ven específicamente en la implementación y por primer año de manera obligatoria de las declaraciones 3 de 3? Muy pocos las tenemos ya con los formatos que estaban anteriormente, muy pocos legisladores, pero en realidad muy pocos funcionarios públicos acudimos a esa opción para transparentar nuestra 3 de 3. ¿Y cuál es el reto? Sobre todo ahora que se pospusieron los plazos, que se tiene por primera vez la implementación de la Plataforma Nacional Digital. ¿Qué es lo que ustedes, o cuál es primero su impresión de cuáles serían esos retos? Y si tienen alguna sugerencia, ¿cuál sería? Y les agradezco infinitamente, de verdad, es una gran oportunidad para la Comisión de Transparencia tenerlos como expertos invitados. Muchas gracias de antemano. Gracias, diputada Jimena. Bueno, con esto pasamos a agradecer al doctor David Enrique Merino y al maestro Kaiser Aranda de su participación
y de su presencia en esta comisión de transparencia y pues pasaríamos a continuar con el desarrollo de la reunión. Falta la respuesta, diputado Montalvo, falta la respuesta. Perdón. A la pregunta de la diputada Jimena. Perdón, diputada Jimena. Perdón, adelante, maestro Kaiser o doctor. A ver, me aviento rapidísimo. Gracias, diputada Puente. A ver, yo creo que el gran reto es la consolidación de la Plataforma Digital Nacional para empezar a generar una cultura normal y sistemática de los servidores públicos de declarar con veracidad. Esa es la importancia. Durante muchos años hemos tenido una verdadera simulación y me hago cargo de ella, porque yo fui subsecretario justo en el área de responsabilidades administrativas y declaraciones patrimoniales, y lo que teníamos era un sistema tonto. Era un sistema que recibía las declaraciones patrimoniales y las convertía en un PDF que no estaba conectado a nada. Y lo que teníamos que hacer eventualmente para verificar el patrimonio de un servidor público era hacer 6 meses de investigaciones, mandar oficios a todo mundo y tratar de identificarlo. Y por lo tanto nunca logramos verdaderamente identificar casos reales, importantes, complejos y redes además de personas, de servidores públicos que hubieran incrementado de manera ilegal su patrimonio. El gran avance de la Ley General de Responsabilidades y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es justo la creación de la Plataforma Digital Nacional. Como bien apunta usted, ha sido muy lamentable el retraso permanente de la implementación de los formatos. A mí me pareció gravísimo que esos formatos que durante más de un año trabajamos junto con la OCDE, el Banco Mundial, etcétera, se hayan reducido, pero finalmente ahí están, quedaron. Ahora el gran reto es que de verdad tengamos una plataforma digital nacional que no vuelva a convertirse otra vez en un sistema tonto que captura declaraciones y las guarda en un archivo. El gran reto es que esa plataforma digital sea la que reciba las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos y empiece a conectarse a todos los sistemas posibles para verificar la veracidad, no para estar cachando servidores públicos. Es una plataforma básicamente de prevención. El mensaje a los servidores públicos, el más importante de todos, no es te voy a cachar y te voy a sancionar, sino hay una plataforma verificando todo lo que me dices, más te vale decirme la verdad. Ese es el gran mensaje. Con que logremos eso, si en algún momento logramos que la Plataforma Digital Nacional sea tan ampliamente conocida por sólida, integrada, conectada a diferentes sistemas, que haga que los servidores públicos le tengan pavor a decir una mentira porque los van a cachar así, el avance en el tema del combate a la corrupción, en la prevención, va a ser astronómico en México. En el momento en que tengamos a servidores públicos que prefieren decir la verdad, aunque nadie se vaya a enterar, pero porque saben que hay un sistema que rápido los puede identificar, nos podría permitir un avance gigantesco en el tema del combate a la corrupción. Bien, yo me permito contestar las dos preguntas también de forma muy breve. Con respecto a la iniciativa, los puntos que a mí me parece que son perfectibles desde luego, pero que son muy interesantes y aportan. Uno es el tema de definiciones. Hay definiciones que se amplían con respecto a lo que se ha considerado en otras normatividades. Por ejemplo, el tema ya de incluir aquí no solamente a la esposa o la concubina, como sucede en otras legislaciones cuando estamos hablando de estos temas, sino también a la pareja o al cohabitante, también me parece importante, y eso se considera en esta norma. Es decir, sin embargo, hay definiciones como la de activo y interés económico que no están dentro del capítulo de definiciones, pero sí me obligan en el artículo 6 a separarme de ellos, pero no me definen qué es. Entonces, por eso digo que es perfectible, pero el tema de definiciones a mí me parece interesante dentro de esta propuesta que estamos estudiando. El segundo, que también me gustó, es el tema de que puede existir una recusación. Es decir, si alguien se percata de que un servidor público tiene un conflicto de interés y este servidor público no se excusó, porque es diferente la excusa que la recusación, entonces yo puedo interponer un mini procedimiento, por llamarlo así, llamado recusación, en el cual ese servidor público tendría que ser separado, ¿sí?, del conocimiento o de la labor de ese asunto en particular. Me parece también muy interesante
el tema, y esto sí tiene que ver con otras legislaciones independientes que sé que en esta comisión también están analizando, que es el tema de las contrataciones públicas. El tema de contrataciones públicas es muy importante, pero no olvidar también lo que se ha señalado. El hecho de que yo no pueda participar no quiere decir que no pueda hacer un contubernio con otra persona, servidor público o no servidor público, para poder llegar a un resultado dentro de las contrataciones públicas o al ocultamiento a través de estrategias empresariales principalmente, para ocultar que yo soy el beneficiario final de todo o de una parte finalmente de estas contrataciones públicas. Y la última que me pareció también importante es todo el marco que se contempla en la exposición de motivos referente al marco internacional, básicamente para cumplir con lo que la Organización de Estados Americanos ha establecido. Yo insisto, me parece que tiene cosas muy buenas esta propuesta, me parece que son perfectibles otras, pero a mí me parecería idóneo, inclusive, si así se considerara, dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si quieren, hacer un capítulo que es exclusivamente de conflicto de interés. Ya está considerada la figura en la ley, eso es bien importante mencionarlo. Y empezar a incorporar todo esto. Y sería mucho más sencillo porque nos estaríamos evitando que el conflicto de interés en sí, estudiarlo de esta parte y luego pasarme de todos modos a la otra ley para el tema de ver si ese conflicto de interés como tal, y como bien lo dijo Max, el conflicto de interés no necesariamente implica una violación a la norma que pudiera representar un acto de corrupción. Entonces, uno de los temas es si al final me tengo que remitir a la otra norma para ver si ese conflicto de interés ocasionó una falta menor o una falta grave y ver la sanción y ver el procedimiento, yo considero que debería estar todo en una sola ley. Y contestándole a la diputada Puente, lo que yo le diría es, con la declaración 3 de 3 a mí me parece algo fundamental y me parece que hay una figura que se tiene que trabajar en concordancia con esta 3 de 3, que es la discrepancia fiscal, que es cuando los ingresos reales de las personas o los bienes que tienen las personas no coinciden con los gastos y los ingresos declarados. Es decir, en muchos casos se ha visto que tanto en el sector público como en el privado, pero en este caso nos estamos enfocando al público, de repente tenemos propiedades, tenemos bienes, tenemos activo, pasivo, capital, que cuando lo vemos no cuadra con los ingresos que como servidor público tuve. Pero también muchas de esas situaciones no están a mi nombre, están a nombre de terceros. Entonces, el hecho de que exista la 3 de 3 a mí me parece fundamental, me parece importante. A mí sí me parece también trascendente el que se haga obligatorio y coincido con lo que establece Max. El hecho de que no sean seres humanos los que determinen, porque sería imposible con el número de servidores públicos que hay en este país, si existe una discrepancia o no, algorítmicamente se puede realizar, pero hay que cuidar garantías individuales, temas de secrecía bancaria, por ejemplo, temas de transparencia también, que hay que ver en las leyes, con los datos que me hacen identificable o aquellos que sí me identifican, finalmente, que yo haya dado el consentimiento. Hay un tema importante. El hecho de ser servidor público no quiere decir que sea malo el tener patrimonio, repito. El tema es que ese patrimonio sea público y finalmente pueda demostrarse de dónde es, de dónde llegó. Y hay que distinguir, es muy diferente el hecho de tener patrimonio que probablemente pudiera tener un tema de discrepancia en impuestos a que sea un acto de corrupción. No todo el que debe impuestos es corrupto tampoco, y no todo el corrupto debe impuestos. Es más, muchas veces los corruptos no dejan impuestos de forma intencional para evitar que pudiera llegar un tema de revisión. Espero haber contestado. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, toda vez que no hay más preguntas, diputadas, diputados, pues les agradecemos al doctor David Enrique Merino y al maestro Max Kaiser el tiempo que han dispuesto para acompañarnos en esta sesión virtual, en esta reunión de trabajo de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. A nombre del diputado Oscar González Yáñez, presidente de la misma, pues agradecemos su participación. Y, ingeniero Rafael, continuamos con el desarrollo de la reunión. Sí, diputado Montalvo. Está presente el diputado Marco Antonio Andrade, que va a hacer la presentación de la iniciativa
que ha presentado el grupo de Morena, que también es el siguiente espacio, y luego ya hacer comentarios generales. Bueno, reiterar al doctor Max Kaiser y al doctor David Merino que pueden permanecer, por supuesto, y nos dará gusto que estén hasta el final de la reunión. Concluye a la 1:00. Gracias. Bien, vamos a solicitarle, está por ahí el diputado Marco Antonio Andrade Zavala. ¿Estás por ahí, Marco? No te veo, no te escucho. ¿Tienes apagado el micrófono? Ahora sí. Diputado Marco, bienvenido. Gracias, bueno, Montalvo. Sí, muchas gracias, diputado. Bueno, dispones de algunos minutos, no tenemos aquí cuánto, rogante, pues, lo que son los tiempos de cámara, no más de 5 minutos. Si tuvieras más, pues tampoco tenemos problema para atenderlo, y que pudieras hacer la presentación de la iniciativa que lleva por nombre Nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de Interés, Palacio Legislativo de San Lázaro. Estás en uso de la voz, estimado diputado. Muchas gracias a todos, estimado diputado. Pues fíjate que ya he escuchado la participación de los ponentes que estuvieron anteriormente, tanto del maestro Max Kaiser Aranda como del doctor David Enrique Merino Teix. Sí, y también de algunos compañeros diputados. Muchas gracias por darme la palabra. Esta ley la iniciamos, la suscribimos el diputado Mario Delgado Carrillo, el diputado Manuel Gómez Ventura y tu servidor Marco Antonio Andrade Zavala. Es una ley, esta es una iniciativa que expide la Ley Federal de Combate a los Conflictos de Intereses. El objeto es crear una nueva ley con el objeto de establecer, en observancia a las medidas y directrices dispuestas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Austeridad Republicana, mecanismos para la identificación, gestión y prevención de los conflictos de interés. Esto con el fin de garantizar los principios de imparcialidad y objetividad. Las personas servidoras públicas están obligadas a anteponer el interés general por encima de sus intereses privados. La Ley General de Responsabilidades Administrativas reconoce a los conflictos de intereses como situaciones que pueden afectar la objetividad e imparcialidad de las personas servidoras públicas, por lo que cuando intervienen con motivo de sus funciones en la atención, tramitación o resolución de un asunto, bajo este supuesto, son sujetos de responsabilidad administrativa. Sin embargo, el marco normativo vigente en la materia, además de no adecuarse a los estándares internacionales, es omiso en regular los conflictos de intereses que pueden materializarse una vez que las personas servidoras públicas se separen del empleo, cargo o comisión, por lo que ha resultado ser insuficiente para prevenir y sancionar este tipo de conductas. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla 4 ejes torales, entre los que se encuentra la política de gobierno, la cual prioriza distintas acciones y medidas dirigidas a erradicar la corrupción en todas y cada una de sus manifestaciones, dentro de las que destaca la creación de una ley de combate a los conflictos de intereses. Esto con el objeto de coadyuvar en la construcción de una nueva ética pública y recuperar la confianza ciudadana. Es menester implementar mecanismos efectivos que permitan combatir transversalmente la corrupción e impunidad, por lo que resulta indispensable contar con un instrumento especializado con la finalidad de regular los conflictos de intereses en sus diferentes modalidades. ¿Qué beneficios traerá esta ley? Es combatir la corrupción, previniendo la actuación bajo conflicto de interés, eliminar los beneficios ilegítimos de servidores públicos, sus familiares y amigos, garantizar los principios de imparcialidad y objetividad,
de las personas servidoras públicas, recuperar la confianza de las y los ciudadanos. Sin duda que esta es una ley que es perfectible, ¿sí? Hace rato escuchábamos los comentarios de los ponentes y hacían ellos algunas observaciones. Entonces, es una ley que podemos seguir profundizando en su análisis, pero consideramos que es muy importante que en un momento, después de haberla analizado y estudiado, podamos aprobarla, sobre todo ahí pedirles dentro de la comisión, ustedes son los integrantes, que pudieran darnos, si es posible, un parlamento abierto, seguir profundizando en el análisis y poderla llevar a cabo, ¿no? Entendemos que ya existe la ley de responsabilidades administrativa y la ley federal de austeridad. Sin embargo, ya con los argumentos comentados, estamos conscientes de que es importante su aprobación. En estos momentos es importante acabar con la impunidad y con la corrupción. Tenemos que ir buscando la forma de ir bloqueando todas las formas en que pudiera llevarse a cabo estas modalidades de corrupción y impunidad. Entonces, lo que sí estaban comentando en relación a algunos conflictos de interés, nosotros ya revisamos y ya la ley de austeridad en su artículo 24, ¿sí? Ya señala en esta parte de los conflictos de interés, ¿sí? Lo señala de que se deben de apartar, ¿no? El artículo 24 de la ley de austeridad, en su primer párrafo dice: para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión de algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces ya existe este articulado, ¿sí? Esta prohibición, entonces esta normatividad que se tiene que separar de sus activos. Entonces, ahorita yo lo que le pediría a los compañeros diputados que profundizara en el análisis, ¿no? Y que en un momento dado pudiéramos llegar a su aprobación, seguirla estudiando, seguirla perfeccionando, ¿sí? Pero que podamos avanzar en este tema del combate a la corrupción, entonces a la ley federal de combate a los conflictos de intereses. Por mi parte sería todo, estimado diputado Montalvo, ¿sí? Saludos a todos los demás compañeros. Un gusto saludarlos y pues aquí estaremos. Gracias, diputado Marco Antonio. Está pues abierta a la participación de las diputadas y de los diputados que nos acompañan para hacer algunos comentarios con relación a esta iniciativa. ¿Alguien? ¿No? Jimena, diputada Jimena. Le agradezco mucho y también saludo a nuestro compañero diputado Marco Andrade Zavala como una parte del promovente de esta iniciativa. Yo quiero decirle que, dada la relevancia, coincido con el diputado Marco en que es tema que se debe de abrir a la discusión en tema de Parlamento abierto, porque trae una serie de disposiciones muy importantes y muy puntuales, de las cuales también ya vimos con nuestros ponentes, y bueno, pues me sumo a esta convocatoria de análisis para tener en su caso, cuando se haga el dictamen por la Secretaría Técnica, bueno, tener la opinión técnica de nuestro grupo parlamentario al respecto.
Gracias, diputada Jimena. Le agradecemos mucho, como siempre, su disposición a hacer comentarios y la elocuencia y el conocimiento con que nos pasa. Diputada Marcela abrió su micrófono. ¿Quiere hacer algún comentario? Diputada Marcela, ¿no? ¿Tiene apagado ahí alguien? ¿Alguien más quiere hacer un comentario? No, Marco, si nos ayuda, por favor, a ver si no, era la diputada Marcela. Bien, pues diputado Marco, solo agradecerle su tiempo, gracias por presentarnos esta iniciativa. Por supuesto que estaremos en toda la disposición de comentar, de discutir, de analizar, de deliberar con relación al contenido de la misma. Después de las participaciones destacadas que ha tenido el maestro Max Kaiser y David Enrique Merino, el encuadre que usted le ha dado a la presentación de la misma nos deja mucha claridad la importancia y la relevancia que tiene esta iniciativa para que la podamos discutir en tiempo y forma y, por supuesto, esta pueda ser aprobada por el bien de México, por la transparencia y la eliminación de la corrupción que se hace en el servicio público. Pues no habiendo, compañeros, otra presentación al respecto, pues restaría agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, no sin antes cederle el uso de la voz al ingeniero Rafael para que haga algunos comentarios que se desprendan de esta reunión y con relación a las próximas. Muy bien, gracias. Sí. Gracias, diputado Marco Antonio Andrade. Pues como se turnó en el orden del día, pasamos al quinto punto, no sin antes reiterar que efectivamente se seguirá discutiendo y se preparará el proyecto de dictamen para someterlo en su momento a la comisión. El punto quinto es reiterar que el jueves 4 de junio a las 11:30 horas, iba a ser a las 12, logramos correr media hora, gracias a la disposición del maestro Ricardo Salgado Perillar. No pudimos cambiar la fecha en virtud de que él también tenía su propio programa de actividades. Solo reiterarles que iniciamos a las 11:30. Esta conferencia va a ser muy relevante y desde luego tiene que ver mucho con parte de lo que hoy se comentó en esta reunión y que se han ido comentando a lo largo de las reuniones virtuales. El reiterar que hasta el viernes 3 de julio del 2020 continúa el Parlamento virtual en la forma de recibir opiniones y propuestas para ponentes hacia las reuniones o conferencias públicas, ya sean privadas o presenciales, que se harán durante la segunda quincena de julio. Les informo que ya se presentó otra iniciativa sobre estas leyes que someteremos a información para que cuenten con otro elemento y que la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados ha avanzado también en esta materia y nos está turnando que les haremos llegar también el documento que contempla diferentes temas de servicios, arrendamientos, obras públicas, etcétera, que desde luego son también de un interés muy directo de la Comisión de Infraestructura. Y pues hasta ahí vamos, ya se les mandó los accesos directos al Parlamento abierto, los accesos directos a las virtuales y la información desde ahí se desprende. Es cuanto, diputado Montalvo. Gracias, ingeniero. Pues no habiendo otro tema, no sé si alguien quiere hacer comentarios en este espacio que pudiéramos denominar de asuntos generales. De no ser así, agradecer la presencia y la disposición que han tenido para con esta actividad. Agradezco la presencia de las y los diputados, les envío un fraterno saludo, cuídense mucho, quédense en casa y nos estamos viendo el próximo jueves. Muchas gracias, ingeniero Rafael, y a nombre, insisto, del presidente de la Comisión, pues agradecemos tu presencia. Gracias. Gracias, diputado, gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Saludos a todos. Adiós. Un gusto.